Bienvenidas, bienvenidos. En esta ocasión estamos transmitiendo el podcast científico y cultural de la Academia Mexicana de Ciencias desde el Instituto de Astronomía de la UNAM. Tenemos por delante una interesante charla con el doctor José Franco. Con él vamos a hablar de astronomía en México y del próximo eclipse solar total que será visible en México y que tiene como fecha, apunten en su calendario, el próximo 8 de abril. Acompáñenos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en esta ocasión en un espacio magnífico en la biblioteca del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos mucho a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Franco, astrónomo, astrofísico mexicano, quien nos va a compartir en estos momentos y a partir de este rato una charla que va a ir alrededor de la astronomía en México, de un suceso que va a acontecer muy pronto, el 8 de abril próximo, en donde tendremos la oportunidad en México de presenciar un evento astronómico magnífico, un eclipse solar total que tendrá a lo largo de su trayectoria un paso importante por México. Bienvenido, doctor Franco. Ale, un placer, un honor estar aquí contigo. Esta charla, amigos, amigas, por parte del podcast científico y cultural de la Academia Mexicana de Ciencias, fue pensada para poner en un contexto este evento astronómico y también dar un breve recorrido por la historia de la astronomía en México. Repasaremos brevemente momentos importantes de la misma, de la mano del doctor Franco y pues del conocimiento de esta disciplina, de esta ciencia, que si me permite, doctor, creo yo que hay que poner en su justa dimensión y en el lugar que merece. La astronomía, mirar a las estrellas, ha formado parte del ser humano, del recorrido por nuestra vida en este planeta y conlleva muchísimas características muy especiales. ¿Qué ha sido para los seres humanos, para la humanidad, para las civilizaciones, mirar al cielo, doctor? Pues mira, yo no sabría decirte cuál fue la sensación que tuvieron los primeros seres humanos que se intrigaron con el cielo. Lo que sí te puedo decir es que desde ese momento al día de hoy ha sido una obsesión de toda la humanidad. Mirar al cielo y descubrir sus secretos es definitivamente una aventura maravillosa que ha obsesionado, ha intrigado a los seres humanos a lo largo de la historia. Y pues cuando se fundaron las primeras aldeas, las primeras civilizaciones en el mundo, en Mesopotamia, hace como unos 10,000 años, ya había un conocimiento del cielo que les permitió pues tener una idea de los ciclos en el cielo, cómo se relacionaban con los ciclos en la Tierra, cómo se relacionaban los ciclos de las estrellas, pasando, cambiando cada año, con los ciclos que pues vivían las comunidades, la época de lluvia, la época de secas, cuándo aparecían las flores y cuándo había que cosechar. Entonces, los ciclos del cielo fueron definitivamente un elemento que ayudó a que el establecimiento de las primeras aldeas, de las primeras comunidades en Mesopotamia, pues fueran exitosos. Y en algún momento los sumerios, que eran de los primeros grupos que se establecieron ahí, pues inventaron la escritura cuneiforme. Y tenían sus tablillas de barro en donde escribían no únicamente la parte esta que
se suele subrayar que el comercio estaba asociado... La economía. Exactamente a estas tablillas, sino que pues empezaron a describir las costumbres de la región y empezaron a describir los fenómenos que veían tanto en la tierra como en el cielo. Y los primeros registros que se tienen de los ciclos del cielo, de los fenómenos del cielo, pues están en estas tablillas de escritura cuneiforme que se hicieron en Mesopotamia. Y de hecho, los primeros registros de eclipses pues están en esas tablillas, y no solamente están los primeros registros, sino que al tener estos registros en Babilonia fueron capaces de poder entender cuáles eran los ciclos de los eclipses y predecir los eclipses. Esto no fue único en Mesopotamia. Muchas otras culturas lograron esto. En Mesoamérica. En Mesoamérica también tuvieron un conocimiento profundo y lo lograron. Pero definitivamente lo que sucedió en Mesopotamia es así como el inicio de muchas cosas, ¿no? Y está documentado magníficamente, es decir, está en esas tablillas toda el las registro. Que sobreviven, porque digo... Ahí ha pasado un tiempo. Trump no es el primer bárbaro que nos invade. Que destruye civilizaciones. Testimonios, ¿no?, de civilizaciones Así importantísimas. Es. Entonces, pues digo, muchas fueron destruidas a propósito, otras el tiempo se encargó de destruirlas, pero había bibliotecas en donde escribanos reproducían las tablillas originales, ¿no? Entonces, yo creo que una fracción grande de todo lo que tenemos el día de hoy de esas tablillas han sido reproducciones de las tablillas originales. Claro. Y en ellas se da cuenta de fenómenos en el cielo y también en la tierra, de sismos, de terremotos importantes, incluso de cometas, ¿no? Y de caída de meteoritos, etc. Entonces hay una historia asociada pues a la invención de la escritura. Gracias a eso pues tenemos los registros, y además creo que es importante subrayar que estos primeros registros fueron utilizados para dar una guía a los gobernadores. Los sucesos que ocurrían en el cielo pues eran interpretados para la toma de decisiones de los de reyes y gobernadores, y digamos este pensamiento mágico, esotérico, se desarrolló alrededor de la observación, cielo y las deidades asociadas a los diferentes objetos en el cosmos. Y la astrología y la astronomía nacen de la mano en Mesopotamia. Los registros son registros astronómicos, pero la interpretación es una interpretación astrológica que originalmente estaba enfocada a las decisiones de los gobernantes, y en algún momento pasó a ser pues algo que se supone que rige la vida de todos los seres humanos, ¿no? Así es. Y bueno, pues la astrología y la astronomía fueron indistinguibles durante mucho tiempo, y el día de hoy pues están bien separadas a partir de la creación de las ciencias en el Renacimiento. A partir del Renacimiento, la física se desarrolla, y con ella podemos empezar a entender los fenómenos que hay en el universo utilizando las leyes de la física. Y en ese momento, pues la astronomía, que yo le llamo astrofísica, se convierte en una ciencia, y la astrología pues se queda como fue originalmente creada, como una serie de preceptos
que supuestamente están asociados a la vida de los seres humanos, ¿no? Así es. Entonces, nacen juntas, pero hoy son dos cosas totalmente diferentes. Bien diferenciadas. En cuanto a la historia, al estudio del cielo en las diferentes culturas, sería magnífico saber, doctor, cuáles eran las cosmovisiones, por ejemplo, la integración de la astronomía en los pueblos mesoamericanos que nos son más cercanos, que nos pertenecen. Pues mira, todas las culturas han tenido esta obsesión por el cielo y todas las culturas han visto los ciclos en el cielo. Y estos ciclos han servido, pues, de muchas maneras para la formación, primero de las cosmogonías, esto es, de los inicios del mundo o el establecer esta mitología, esta leyenda de cómo nace el mundo, a lo que los antropólogos, los arqueólogos llaman cosmovisiones, que es la integración del cosmos externo con el cosmos interno de cada cultura. Y el conocimiento del cielo está integrado en, pues, muchos rituales, digo, para empezar en los calendarios, ¿no? Claro. Los calendarios son los ciclos del cielo y todos los rituales, pues en todas las culturas tienen esta parte en donde claramente los rituales están asociados al sol, la luna, a Determinado fenómeno astronómico. Exactamente, a Venus. Venus ha sido digamos, un elemento cósmico. Fuente de inspiración. Bueno, pues y además de intriga, ¿no? Que todos han querido saber qué son estos objetos. Y hay muchos calendarios que se han creado con los ciclos de la luna, con los ciclos del sol, pero también con los ciclos de los planetas y con combinaciones de los ciclos de los planetas. Claro, sí, sí. Con su ubicación en constelaciones. Entonces, hay muchos calendarios y cada cultura creó sus calendarios y cada cultura también creó sus propias constelaciones. O sea, todo mundo cree ver figuras en el cielo. Todas las culturas tienen asociadas deidades que están en el cielo. Y las constelaciones que tenemos en este momento en Occidente son constelaciones que hemos heredado de pues, la cultura que pasó por Europa definitivamente. Greco-romana, greco-latina. Pero que está muy marcada, por ejemplo, por la visión que tuvieron los árabes de todo esto, porque los árabes en su momento... Grandes observadores. No solamente grandes observadores, sino que cuando Europa entra en el oscurantismo, en la Edad Media, los árabes son los que desarrollan el conocimiento. Tenían una cultura muy vasta y muy profunda. Y no solamente eso, sino que colonizaron una buena parte de Asia, de África del Norte. Y llevaron ese conocimiento. Y toda España, ¿no? Sí. Y no solamente lo llevaron, sino que también lo absorbieron. O sea, los árabes tradujeron al árabe todos los textos de los griegos, los chinos, de la India, etc. Y todo ese conocimiento, ellos lo preservaron. De tal forma que cuando viene el Renacimiento, los textos árabes son las piedras de toque en la cual se desarrollan mucho del conocimiento, en particular la astronomía. Esa confluencia que lograron, ese sintetizar ese conocimiento tan vasto, era como la Wikipedia de la época, ¿no? La referencia obligada. Definitivamente, la geometría, las matemáticas, la física, la óptica, y la astronomía. De hecho, el Almagesto no es otra cosa más que la recopilación que hizo Ptolomeo en el siglo II, de todo el conocimiento astronómico que se tenía en Occidente. Entonces, bueno, pues
En síntesis, hay rituales, hay calendarios, hay leyendas y también yo creo que es muy importante resaltar que la arquitectura Sí. está marcada, la arquitectura de las ciudades antiguas está marcada por los ciclos del cielo. Y digo, lo vemos aquí en nuestro país, hay estructuras monumentales que son instrumentos de precisión. Eran de alguna manera observatorios, ¿no? Sí, O sí. puntos de referencia de... Yo les llamaría instrumentos de precisión, ¿no? Muy bien. El monumento de Chichén Itzá, la pirámide que ahora le llamamos de Kukulcán, no sé cómo se llamó en su momento, pero esa pirámide te marca los equinoccios, ¿no? Y te las marca con mucha precisión. Entonces, ahí hay muchas otras edificaciones, o sea, estructuras monumentales que te marcan eso. Entonces, el cielo estaba en la vida cotidiana de los seres humanos, en los rituales, en los calendarios, pero también en el diseño de sus ciudades, en la arquitectura. Sí, y estas especiales construcciones nos hablan de la gran imbricación y de la gran desarrollo alcanzado por los pueblos, por ejemplo, el maya, por la cultura maya, por estas civilizaciones. Así es. Se supone que la cultura madre aquí en Mesoamérica pues es la olmeca. Los olmecas. Y ellos iniciaron el desarrollo del conocimiento del cielo. Ellos hicieron los primeros calendarios. De hecho, algunas personas me han dicho que pues, el cero no fue realmente inventado por los mayas, sino por los olmecas. En fin, el desarrollo de matemáticas, geometría, todo esto está íntimamente ligado al conocimiento que tenemos del cielo. Y yo creo que hay cosas que incluso están así como alejadas del conocimiento y están muy cercanas a la vida cotidiana, que son regidas por la astronomía. El tamaño de una semana, son 7 días. ¿No te ha llamado la atención por qué son 7 días y no 10 o 5? Digo, si tenemos un sistema decimal que es el que nos rige, exacto. ¿Por qué la semana no es de 10 días? Yo creo que tiene que ver con la luna, ¿no? Con los diferentes, las fases lunares, ¿puede ser? Exactamente, pues sí. El ciclo de la luna pues es un poco más de 28 días, ¿no? No es conmensurable con días enteros, pero si uno lo hiciera con días enteros, pues sí hay 4 ciclos, de luna llena a cuarto menguante, etcétera, y cada uno de estas fases de la luna, pues dura 7 días, ¿no? Y marcaban los calendarios en la vida cotidiana, en lo práctico, ¿no? Así es. Sí, de los ciclos humanos, como nos mencionaba usted. Entonces, de hecho, nuestro calendario es un calendario solar porque el sol rige el año, pero también es lunar, porque la luna sí rige los meses, ¿no? Y por otro lado, hay una conexión con el comercio que la gente no ve tan fácilmente, pero que es muy, muy clara. El comercio no hubiera sido posible en la Tierra sin la navegación. Claro. Y para navegar en los mares, pues necesitas tener una referencia, el mapa. Algo que te guíe y que ha sido el cielo. Entonces, yo siempre he dicho que el comercio es nieto de la astronomía. Sí, claro. Y bueno, de vital importancia además para el mundo como lo conocemos, ¿no? Así es. Doctor, en cuanto a este tipo de información, me gustaría, ya que estamos hablando de astronomía en Mesoamérica, en un momento más adelante en nuestra charla les vamos a recomendar la revista Obsidiana, pero hay cantidad de artículos que son muy interesantes, desarrollados por científicos y científicas mexicanas, que se están pudiendo consultar en una publicación digital de la cual les hablaremos más adelante, que se llama Obsidiana. Obsidiana está celebrando su primer año.
Así como el vidrio volcánico se cristaliza con el brusco enfriamiento de la lava tras una erupción, Obsidiana se concibe como un suplemento independiente que amalgama ciencia, cultura y tecnología. Una propuesta de conocimiento para construir una visión de país a partir del descubrimiento, pasar del reto a la solución de los problemas de México. La diversidad de temas y plumas detonarán un llamado a la acción y a la crítica de nuestra identidad pública y política a través de las artes, la cultura y la ciencia. Obsidiana es contraste y es encuentro para generar y desarrollar por consenso las soluciones funcionales, modelos de negocio, propuestas legislativas y de política pública para asegurar nuestra supervivencia como humanidad. Les invitamos a consultar la versión digital de la revista Obsidiana en la página de internet de la Academia Mexicana de Ciencias, amc.edu.mx, y en el sitio obsidianadigital.mx. Pasamos a la astronomía en México después de haber hablado de la historia en las diferentes culturas de la astronomía, y me gustaría, doctor, que platicáramos un poquito alrededor de datos curiosos como el primer Observatorio Astronómico Nacional, que se situaba en el castillo de Chapultepec y fue, pues me parece, una iniciativa del propio Porfirio Díaz, ¿no? Sí, bueno, hay un antecedente, yo creo que es importante remarcarlo. Obviamente la primera fase es toda la astronomía prehispánica que fue desarrollada de forma gloriosa por todas las culturas, y cuando tenemos esta época de la colonia, en donde la Inquisición marca el derrotero de qué debe de pensarse y qué no debe de pensarse, el desarrollo del conocimiento pues fue amordazado. Muy velado, ¿no? Muy velado, efectivamente. Y digamos, eso sucedió en Europa y sucedió acá en nos estas tocó colonias. Pues, sí, de rebote un poco esa. No de rebote, o sea, fue implementado. Fue importante, definitivamente. Pero con bueno, dureza. sí hubo desarrollo en la parte astronómica, y llegamos al punto en donde México tiene esta lucha de independencia, se independiza de España, y una vez que tenemos a un México independiente, pues hay que conocer cuáles son las riquezas del país y cuál es la ubicación del país. Hay que generar los mapas adecuados, la ubicación precisa de las ciudades, los ríos, las montañas, etc. Ahí viene un esfuerzo fuerte. Y ahí viene un esfuerzo importante de los ingenieros topógrafos para poder tener esta ubicación. Pero para poder tener una ubicación clara de los puntos en donde están las ciudades, los monumentos, los ríos, las montañas, pues necesitas el cielo. Y los topógrafos, después de la independencia, se convirtieron en los astrónomos más, mejor desarrollados aquí en México. Afinaron la disciplina. Pues sí, porque tenían que tener un conocimiento claro y profundo de la astronomía. Y en eso, digamos, estuvieron haciendo los registros, y en 1874 se dio un evento que se llama el tránsito de Venus. La luna, cuando pasa enfrente del Sol, se le llama un eclipse solar. Pero cuando uno de los planetas internos, que desde aquí se ven muy pequeñitos, pasan por enfrente del disco solar, a eso no se le llama un eclipse, sino un tránsito. O de Venus o de Mercurio. Entonces, en el caso del tránsito de Venus, en 1874 se dio un tránsito de Venus, y en aquel momento, pues los tránsitos de Venus se utilizaban para conocer las dimensiones de nuestro sistema solar, la distancia que hay de aquí al Sol, de aquí a Venus, de Venus al Sol. Y los ingenieros topógrafos pues dijeron, queremos participar en esto. Y entonces fueron con Lerdo de Tejada, que era el presidente en ese momento, y lo convencieron
de que era algo importante. De que era algo importante y que había que ir. El jefe de la delegación de topógrafos, Francisco Díaz Covarrubias, pues era un tipo genial. Sí, porque además pues tenía una capacidad de convencimiento muy buena. Sí. Convenció a Lerdo de Tejada y Lerdo de Tejada mandó a una expedición a Japón. En aquella época, Japón estaba cerrado a Occidente. Estaba en una concha, no tenía relaciones comerciales con Occidente y dieron oportunidad a las diferentes expediciones de los diferentes países de Occidente a instalarse en Japón, entre ellas la mexicana. Los mexicanitos hicieron sus observaciones, fueron de los primeros en reportar las observaciones y Francisco Díaz Covarrubias se hizo amigo de los señores feudales y lo invitaron a viajar por Japón. Entonces, no solamente hicieron cumplieron con la misión astronómica. No solamente hicieron la misión astronómica, sino que además recorrió Japón y regresó a México describiendo las maravillas que vio en Japón. Sí. Y pues le planteó al gobierno mexicano la posibilidad y quizá la necesidad de tener una relación comercial con Japón. Y no solamente eso, sino también que dado el éxito de la expedición mexicana, pues había que hacer un observatorio nacional. Claro. Y entonces, pues dado el prestigio que adquirió la astronomía mexicana, los ingenieros le dieron prestigio a la astronomía mexicana, pues se accedió a la creación del Observatorio Astronómico Nacional. Ya no era Lerdo de Tejada el presidente, sino era Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz pues dio todas las facilidades para que se hiciera el primer Observatorio Astronómico Nacional. El antecedente de ese observatorio se hizo en la azotea de Palacio Nacional. Ahí estuvieron los primeros telescopios temporalmente y le dieron un lugar en el castillo de Chapultepec, en la Torre del Caballero, en la parte alta, pusieron un telescopio y esto se convirtió en el primer observatorio astronómico nacional. Entonces el castillo de Chapultepec es un punto icónico, medular en la astronomía moderna, porque la creación de un observatorio es, de alguna manera, para un gobierno, la creación de un sistema de conocimiento. Claro. Y no solamente se creó el Observatorio Astronómico Nacional, también se hizo simultáneamente un Observatorio Astrofísico Nacional. Sí, ¿no? Estaba México enfilándose a la vanguardia de la ciencia a nivel internacional. Exactamente. Y en ese momento, digamos, confluyen además el que se empieza a generar este deseo de hacer esta relación comercial con Japón y pues México ya era considerado un amigo de Japón, pero en realidad a Japón le interesaba tener relaciones comerciales con Estados Unidos. Claro. ¿No? Y a Estados Unidos le interesaba tener relaciones comerciales con Japón. Después de esa enclaustramiento de Japón. Política de tanta, exactamente, de tan cerrada, eran las maneras de abrirse, ¿no? Empezar a abrirse, pero Estados Unidos no quería ser el primero en firmar un tratado comercial con un país que estaba proscrito para Occidente. Y pues lo que pensaron, tanto Estados Unidos como Japón como México, que lo ideal es que México fuera el primer país que firmara un tratado comercial con Japón, para que entonces Estados Unidos dijera, ok, México ya lo firmó, pues ahora yo también lo firmo. El engranaje de las relaciones internacionales. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues a principios del siglo XX, México firma ese tratado, inmediatamente después lo firma Estados Unidos, y en agradecimiento para México, Japón pues le dio el mejor lugar de Tokio
para poner su embajada. Que es una belleza, según La se embajada de sabe. México está en el mejor lugar, junto al Sí. palacio, ¿no?, imperial. Ajá. Ahí está la embajada de México. Y de entonces a la fecha, México ha sido un país amigo de Japón, lo cual ha beneficiado muchísimo. Las relaciones entre nuestros países ya ha beneficiado muchísimo a México. Entonces, este ejemplo de Díaz Covarrubias es, yo creo que, el ejemplo más claro de cómo la ciencia sirve para hacer diplomacia. Sí. Es el mejor ejemplo de diplomacia científica en nuestro Abre país. puertas, además de enriquecer en lo universal, ¿no? Así es. Porque una sociedad que considera la ciencia será siempre una sociedad más preparada, consciente y capaz de enfrentar con certeza los retos y los paradigmas del futuro. En 1919 sucedió un evento astronómico muy importante que permitió verificar que lo que sucede en las leyes universales y que podemos comprobar y verificar aquí en la Tierra también sucede en el espacio, y en el universo fue posible gracias a la observación de un eclipse total de Sol. Doctor, fuera del aire platicábamos acerca de diferentes eventos astronómicos, los eclipses solares que han tenido lugar y presencia en nuestro país. Hablábamos del eclipse de 1923, que justamente el año pasado cumplió un centenario de haber sucedido. Les vamos a dejar un video en donde pueden recoger un breve repaso por cómo fue. Hay fotografías, hay fotografías. hay la trayectoria que fue seguida por diferentes puntos que fueron considerados los lugares ideales para su observación en ese momento. Es decir, estos intercambios entre los astrónomos, astrofísicos, de andar siguiendo estos eventos astronómicos, pues ahora nos parecen fáciles porque contamos, por ejemplo, en tiempo real, ¿no?, con el canal de la NASA, o ahorita nos platicará un poquito de cómo ustedes observan en la actualidad ya con todos los avances tecnológicos con los que contamos, pero cómo eran observados en ese entonces y cómo a partir de, nos mencionaba, los inicios del siglo XX, se orquesta un solo grupo de astrofísicos, de astrónomos en el mundo que podemos hablar, y ejemplos muy puntuales de eso son, por ejemplo, ahora, si más adelante nos platica un poquito al respecto, las sociedades astronómicas, ¿no?, que pueden ser hasta gente que no son profesionales científicos, astrónomos, físicos, pero que están muy, muy implicados en la observación del universo. Sí, la Sociedad Astronómica Mexicana pues es una asociación ya con más de un siglo de existencia. Estuvo formada por divulgadores de la ciencia, por astrónomos aficionados y por astrónomos profesionales en su momento. Pero yo creo que, digamos, el evento relevante que se da a principios de siglo es que Einstein desarrolla su teoría de la relatividad. Y una de las implicaciones de la relatividad general es que el espacio se curva debido a la presencia de una masa, y entonces, si el espacio es el que está curvado, la luz que pasa cerca de un objeto masivo pues no tiene una trayectoria rectilínea, sino tiene una trayectoria curvada porque el espacio está curvado. Y pues este era digamos, un planteamiento que para los físicos pues era algo extraño y se ponía seriamente en duda. Y en 1919 hubo un eclipse que se vio en el hemisferio sur. Pudo ser observado en Brasil y atravesó el Atlántico y también en África, ¿no?, la trayectoria del eclipse. Y en ese momento se hizo un experimento durante el eclipse,
que cuando la luna tapa completamente al sol, pues uno puede ver las estrellas y uno puede tener una fotografía de las estrellas que están en el punto donde está el sol antes de que el sol pase por ahí. El sol tiene una trayectoria, o sea, están todas las estrellas fijas y los planetas y el sol se mueven en una trayectoria con estas estrellas de fondo. Entonces uno puede tener un mapa, una fotografía de cómo son las estrellas sin la presencia del sol y en el momento del eclipse, cómo están distribuidas las estrellas con el sol ahí. Y si era cierta la teoría de la relatividad, pues entonces la posición que viéramos de las estrellas debían de ser diferentes en el momento del eclipse, porque la luz de las estrellas pasaba cerca del sol y se desviaban. Entonces se hizo la predicción de cuánto debían de moverse las posiciones aparentes de las estrellas y se trató de hacer ese experimento durante el eclipse del 1919 y bueno, pues más o menos se veía, ¿no? Y ahí está. De tal forma que en 1923, unos años después, con el eclipse que se dio aquí, que pasó por Durango, se pudo hacer nuevamente el experimento y se pudo verificar con más precisión que efectivamente la luz tiene una trayectoria curva cuando pasa cerca de un objeto masivo. Entonces, ese eclipse de 1923 fue un eclipse importante, un eclipse total de sol, en donde vinieron pues, expediciones de varios lados del mundo. Hubo una expedición alemana que vino a hacer la medición de esto y hubo expediciones de Estados Unidos. De hecho, la trayectoria del eclipse no estoy así muy claro, pero pasó por donde está el observatorio de Monte Wilson, que es un lugar icónico en la historia de la astronomía mundial. En aquella época, 1923, el Observatorio Astronómico Nacional estaba ubicado ya no en el castillo de Chapultepec, sino en Tacubaya. ¿Okay? Entonces, como pasó por el norte, pues entonces no se pudo observar desde el observatorio, pero hubo expediciones mexicanas yendo a diferentes lugares a hacer la observación. Y un dato curioso que se puede ver en el video que mencionaste es que la trayectoria del eclipse de 1923, de hace 101 años, y la trayectoria del eclipse que viene el 8 de abril, se cruzan y pasan por una zona. Un mismo punto. Exactamente, hay una zona ahí donde vamos a tener o una zona que tiene el privilegio de poder tener un eclipse solar en 1923 y otro en 2024. Mira, los eclipses son los eventos más espectaculares que puede presenciar un ser humano. Simple y Somos sencillamente. afortunados. Sí, simple y sencillamente. Porque en un eclipse total de sol, pues de repente a mediodía se te oscurece el día y se hace de noche, ¿no? Y es sobrecogedor porque hay toda una serie de cambios en la atmósfera, baja la temperatura, hay viento, y esto pues obviamente generó muchísimo miedo en las culturas antiguas cuando ocurría un eclipse de sol. En las culturas que viven el día de hoy, pues hay toda una serie de tradiciones, de mitos asociados a los eclipses que debemos de respetar. Son parte de nuestra historia y digamos, debemos de decirle no a la tentación de querer imponer la explicación científica a esta visión que se tiene de las culturas originarias de nuestro país o de cualquier lugar. Yo creo que es importante decirles cómo lo ve la ciencia actualmente, pero que hay que ser respetuosos de estas visiones. Entonces, un eclipse es espectacular y de hecho
se vuelve adictivo para algunas personas. Hay personas que la pasan persiguiendo eclipses por todo el mundo. Así como los cazadores de tornados. Exacto. ¿No? Bueno, no sé, yo no sé, me imagino Eso que ya sí es existen. más, sí, no sé, sí. me imagino que sí existen. Sí. Cuando lo vi en la película, digo, esta es una locura. Pero bueno, en el caso de los eclipses hay personas que van y persiguen a los eclipses. Una cosa que es importante decir es que cada año tenemos entre 2 y 3 eclipses de luna y 2 y 3 eclipses de sol. O sea, cada año hay entre 4 y 6 eclipses en el mundo. Los eclipses de luna son fáciles de ver porque esos ocurren en la noche, la sombra de la Tierra oscurece la luna y si es de noche uno lo puede ver desde cualquier punto de la Tierra que sea de noche. Uh-huh. En cambio, los eclipses de sol, en donde la luna se interpone al sol. Entre el sol y la tierra. Entre el sol y la tierra, genera una sombra y esa sombra es pequeña. Las dimensiones, el diámetro de esa sombra es como de unos 200 kilómetros más o menos. Uh-huh. O sea, es chiquitita. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, la zona donde se da el eclipse total de sol es una zona pequeñitita y muchas veces ocurre en el mar. Uh-huh. Y no atraviesa ninguna ciudad. Sí. Okay. Ningún poblado habitado. O son muy pocos. Y algunos ocurren en las zonas de cercanas al Polo Norte, otros ocurren en las zonas cercanas al Polo Sur. Y entonces son muy difíciles de ver, pero son muy comunes. O sea, una cuestión que debe quedar claro es que los eclipses de sol son comunes. Lo que no es común es que esa sombra chiquita pase por tu territorio. Y en este sentido, pues hemos sido muy afortunados porque tuvimos un eclipse anular de sol, o sea, no fue exactamente total, fue casi total. Fue un eclipse anular que pasó por el sureste. Sí. Pasó por Campeche, Quintana Roo, Yucatán, y se fue hacia Centroamérica, ¿no? Entonces entró por Campeche, se fue para Calakmul, luego para Chetumal. Entonces, el eclipse anular se dio en una zona selvática, que, insisto, pues hay prácticamente ahí no hay nulo ciudades, acceso. ¿no? Entonces, ese eclipse hubiera sido prácticamente desapercibido si no tuviéramos todos los elementos que tenemos el día de hoy para observarlos. El que viene el 8 de abril es un eclipse que ese sí va a ser bastante más impresionante porque es un eclipse total que inicia en el Océano Pacífico. La sombra de la luna se mueve en el Océano Pacífico y entra al continente americano cerca de Mazatlán, o sea, por Mazatlán. Mazatlán va a ver el eclipse total de sol. Y luego la sombra sube hacia Durango. Pasa por la ciudad de Durango, por Torreón, luego de ahí se va a Cuatro Ciénegas, luego de ahí se va a Piedras Negras y luego se va hacia la Unión Americana, atraviesa la Unión Americana, se mete a Canadá y luego se va hacia el Atlántico. Entonces, el estado de Sinaloa, en esa parte donde está Mazatlán, el estado de Durango, en la parte donde está la ciudad de Durango, y la parte, y Coahuila, que es por donde más va a pasar, digamos, más extensión va a tener la trayectoria del Sol, pues va a ser, digamos, el lugar más adecuado para observarlo. Entonces, si alguien quiere observarlo, pues están estas ciudades. Desafortunadamente, desde el año pasado ya no hay hospedaje. Sí, o sea, pues, todo el mundo quiere ir a ver el eclipse y ya no encuentra un hospedaje, ni en Mazatlán, ni en Torreón. Bueno, olvídate de Cuatro Ciénegas, que es un lugar reservado. Sí. Y la duración de la totalidad, pues va a estar, depende de, digamos, la franja por donde pasa la sombra. En la zona central de la sombra es donde
toma más tiempo, y en la zona de la periferia es donde toma menos tiempo, ¿no? Entonces, para la parte central, el tiempo de duración es de 4 minutos y cachito. El punto donde va a ser el máximo de tiempo va a ser en un lugar que se llama Nazas, en Durango. Pero pues, digamos, la diferencia en tiempos no es tan grande. Es muy pequeñita, Así ¿no? es. De todos modos, Sí, va a ser muy impresionante. Exacto. Entonces, los dos lugares favoritos o que tienen la infraestructura más adecuada para poder ir, hospedarse y disfrutar el eclipse, pues son Mazatlán, por un lado, que tiene el mar y comida maravillosa, mariscos. Hablábamos de la economía, ¿no? La economía Sí. de Mazatlán va a subir Va a gracias tener a la ahí, astronomía. sí. Gracias al evento astronómico. Sí. El otro lugar es Torreón, que está muy bien. en una zona muy desértica, pero tienen carne buenísima. También, ¿no? Entonces, sí. se come muy También bien. puede ser un evento gastronómico. Y bueno, tienen en todos lados hay mezcal, entonces. Sí, se puede aprovechar muy bien para... Así es, para disfrutar la comida, la bebida y las tradiciones de cada lugar. Exacto. Pero bueno, vamos a tener bastante turismo nacional moviéndose para allá y mucho turismo extranjero. Y lo que más creo que debemos de cuidar, digo, es muy bueno que haya turismo, es muy bueno que haya una derrama económica, pero yo creo que el conocimiento Así es. debemos de compartirlo y sobre todo con los niños. Y debemos de mandar mensajes muy, muy claros. No se debe de ver el eclipse directamente a ojo pelón. No, hay unas medidas de seguridad importantes a recordar. Así es, porque si uno está mirando el eclipse, digo, no se da cuenta, pero pues se puede dañar la vista muy, muy fuertemente. Sí. Y digamos, los efectos pueden ser permanentes e incluso pueden llegar a ser ceguera total, ¿no? Sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. La medida de seguridad más importante, unos lentes adecuados, unos lentes adecuados que son filtros, No hay que usar vidrios ahumados. No. No sirven los vidrios ahumados. Hay la creencia de que si uno lo ve en un charco, tampoco. Una de dos. Indirectamente sería eso, así como o uno a través utiliza de un filtro de agua. lentes con filtros adecuados, que son lentes que si uno se los pone no ve absolutamente nada. Sí, son bastante densos. No, bueno, pues sí, te absorbe varias capas. Te absorbe la mayor parte de la luz, o de forma indirecta, como bien dijiste. Una manera muy divertida de verlo para los chicos es la rama, o sea, el follaje de los árboles, cuando uno tiene al sol allá arriba y mira la sombra, pues la sombra no es uniforme, sino que hay puntos luminosos por donde pasa la luz. Esos puntos luminosos por donde pasa la luz abajo de un árbol funcionan como cámaras, cámaras oscuras. Y es fascinante cuando uno a lo largo del eclipse ve la abajo, trayectoria. Pues ¿no? ve cómo el sol va siendo mordido por la sombra de la luna, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría que utilizaran métodos indirectos si no tienen un filtro adecuado para verlo. Y bueno, va en Torreón. Torreón es un lugar muy, muy, muy bueno. La NASA va a poner un centro para hacer transmisión del eclipse ahí en Torreón. Entonces, va a haber además muchos grupos de astrónomos aficionados que van a estar reproduciendo y que ellos mismos van a estar utilizando sus telescopios solares para hacer una transmisión. Transmitiendo en vivo. Del eclipse en vivo. Entonces, pues yo les recomiendo que no se expongan a verlo a ojo pelón. Sí, por supuesto. La
las transmisiones en vivo que platicábamos, hay sitios magníficos, ¿no? El sitio de la NASA es ya de por sí una aventura. Cada Así vez es. que se puede uno adentrar ahí Claro, a consultar, pues claro. vale mucho la pena también. Definitivamente, pero yo creo que digamos, bueno, la NASA tiene el glamour de ser la agencia espacial más importante del mundo, pero tenemos a muchos ¿Qué grupos de otros? astrónomos Ajá. aficionados que Ajá. hacen muy buena labor, Sí. y Que no le entonces, piden nada ni le... bueno, no tienen los recursos, ¿no? Sí, Digo, sí, la NASA tiene los recursos y tiene personajes muy connotados. connotados que hacen, digamos, los comentarios y que ayudan a hacer el seguimiento. Pero los astrónomos aficionados, yo insisto, son héroes Que hay que no reivindicar. reconocidos. Ajá. Pues sí, hay que darle su lugar. Sí. Y va a haber muchos grupos que tienen sus canales y van a estar transmitiendo. Sí, ahí, ¿cómo podemos llegar a esos grupos? Bueno, eso, pues cada referencias que vaya buscando la gente. Que cada quien vaya buscando, porque ahorita no sé cuáles vayan a estar implicados en el asunto. Sí, pero lo que sí puedo decir es que tenemos a un Comité Nacional de Eclipses aquí en México que va a estar haciendo transmisión y retransmisión. Ah, entonces, magnífico. Ellos van a estar asociados a los diferentes grupos en diferentes lugares y también a la NASA. Entonces, ellos van a estar ofreciendo la transmisión en redes sociales del eclipse. Sí, la divulgación científica, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, doctor, acerca de acercar a los niños, a las niñas, a este tipo de eventos, marca la vida y es muy significativo. Yo recuerdo con un grupo de amigos, con otro miembro de la Academia Mexicana de Ciencias como usted, un querido amigo de mi familia de toda la vida, el doctor José Hernández. Él nos llevó de niños a sus hijos, a mis hermanos, fuimos a ver el eclipse del 91 y fue un hecho inolvidable, además de el valor histórico y la anécdota, es algo que de verdad como niño, como niña, te acompaña por siempre, ¿no? Y eso me lleva a preguntarle, para ir cerrando, en cuanto a su vocación científica, ¿qué es para usted ser científico? Y por último, ¿qué lo llevó a ser astrónomo? Pues mira, son cosas que son de alguna manera difíciles de describir porque son procesos personales, ¿no? En mi caso, yo jamás me vi trabajando en ninguna de las profesiones usuales. Sí. O sea, nunca me vi ni como un abogado, ni como un ingeniero, ni como un médico. Y en ese sentido, cuando estaba yo en la secundaria y en la preparatoria, tenía ahí un conflicto de identidad, porque por un lado tenía la presión, que yo creo que fue muy buena de mis padres, de que tenía que estudiar. Y bueno, estás estudiando la secundaria, estás estudiando la prepa, no tienes bronca, pero en la prepa luego tienes que definir hacia dónde te vas, ¿no? Y es una presión fuerte. Entonces, pues, ¿qué es lo que uno quiere? Y bueno, pues a mí me interesaba la música, me interesaba el dibujo, me interesaba el arte, me interesaban muchas cosas y no sabía. O sea, digamos, tuve ahí un conflicto de identidad muy, muy fuerte que se resolvió solo. O sea, se resolvió por sí solo. Yo no tenía la menor idea de lo que estudiaba la filosofía, ni las matemáticas, ni la física, pero todo eso sonaba muy atractivo, ¿no? Cuando estaba en la secundaria y en la prepa, pues leía algunos libros de estos de divulgación científica, en donde describían toda una serie de cosas, y de hecho, quizá yo fui marcado más bien en mi infancia. Había una revista, un cómic, que se llamaba Los Supersabios. Ah, claro. En donde el sabio Solomillo era el malo, sí. y unos estudiantes de física pues eran los que luchaban contra él, y estos estudiantes de física eran capaces de crear instrumentos
extrañísimos, ¿no? Incluso una nave espacial para ir a la luna, etc. Sí. Entonces, pues yo decía, oye, pues yo no sé lo que es ser físico, pero qué chido que te sirva para todo, ¿no? Ah, sí, sí. Eso se ve entretenido, ¿no? Se ve Exacto. más Entonces, interesante que en la estar. prepa, pues yo dije pues, que quería ser o filósofo, o matemático o físico sin tener la menor idea de lo que eso realmente representaba. Ujú. Y bueno, pues me hicieron un examen porque para el área de física y matemáticas, pues había que tener un cierto conocimiento y unas ciertas aptitudes, Sí. y lo pasé. Ujú. Y entonces entré a la Facultad de Ciencias a estudiar física. Ujú. Y al principio, pues digo, uno cuando entra a la universidad, pues uno está en la explosión de la vida, y yo quería tocar rock and roll con Sí. grupos de rock and roll. Entonces, pues, así que no, o sea, no me encontraba, te digo, tenía esta crisis de identidad, pero bueno, estudié física y pues ahí encontré el amor de mi vida, que fue la física. Ujú. Y el amor se sublimó cuando hice el posgrado, cuando me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Wisconsin, a hacer el doctorado en física, porque hice el doctorado en física. Ajá. O sea, no fue en astronomía. Ok. Pues ahí descubrí que esto era lo que me gustaba, Ujú. y me gustaba y me encantó, Ujú. ¿no? Y he sido muy feliz porque he podido vivir mi vida haciendo lo que me gusta, ¿no? Que eso es lo más grande, ¿no? Cuando se Así es. encuentra. Entonces, no sabría yo darte una respuesta precisa Ujú. de qué se siente ser investigador. Ujú. Se siente sabroso. Es lo único Sí, que te puedo decir. fue una buena elección, y además es muy interesante, por ejemplo, cómo son muy complementarias la filosofía, la historia, el arte, lo creativo, con la observación del universo, ¿no? También Bueno, es ahí. hacer Ujú. ciencia y Ujú. hacer arte Ujú. son dos facetas diferentes Ujú. de el uso de la imaginación Claro. y el construir mundos. O sea, Ujú. hacer investigación es construir nuevos caminos, ¿no? Ujú. Construir nuevos mundos. Y hacer arte, pues es exactamente lo mismo. No Ujú. importa si es música, danza, pintura, o Ujú. sea, artes plásticas. Digamos, en la creación artística están los mismos elementos que en la creación científica, Ujú. ¿no? Las reglas del juego son diferentes, Ujú. ¿no? Pero pues es la imaginación Sí. la que te empuja, la que te lleva, Ujú. ¿no? Yo en algún momento he dicho que la imaginación es el oficio más antiguo Claro. de los seres Ujú. humanos, y la gente dice, oficio, sí, o sea, si tú eres un investigador, Ujú. tu oficio es imaginar, Sí, sí, sí. es buscar la forma en la cual respondes los secretos del Ujú. universo. Sí, ¿Mm? se parte de una idea, ¿no? Así Un es. abstracto. Y si eres artista, pues misma historia, es Ujú. usar la imaginación para construir nuevos mundos, Sí, ¿no? sí. Los artistas se han inspirado también del cielo, del cosmos, para sus creaciones. Pues es que Ujú. el cielo nocturno, pues es una Ujú. ventana a la filosofía, al arte, Sí, a la ciencia y a nosotros mismos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una charla riquísima, y esperamos poder contextualizar un poco, invitarlas a que se animen a, en los siguientes días, prepararse, informarse acerca del eclipse que tendrá lugar el 8 de abril. Y pues muchísimas gracias por esta interesantísima charla, doctor. Le agradecemos mucho al doctor José Franco, que nos haya recibido en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les vamos a poner también un enlace para que puedan consultar la revista digital Obsidiana, y pues se den un paseo por
los artículos. Está cumpliendo ya un año la revista Obsidiana. Exactamente. Hoy, ¿qué es la entrevista? Se cumple un año de que salió el primer número. El primer número de la revista, o sea, la revista es una revista temática de divulgación de ciencia y cultura. El primer número fue sobre biodiversidad, el segundo número sobre inteligencia artificial, el tercero sobre el universo, sobre astronomía, el cuarto sobre la comunicación de la ciencia, el quinto sobre matemáticas, el sexto es sobre los eclipses. Los eclipses que... Así es. El séptimo sobre los océanos y el cambio climático. Y el octavo acaba de aparecer este domingo. Es sobre opioides, las drogas. O sea, temas de mucha coyuntura, de que hay que seguir. El formato es muy cuidado pedagógicamente, tiene imágenes magníficas y bueno, grandes investigadoras, investigadores que están volcando todo su conocimiento para la divulgación de la ciencia y de la cultura. Pues felicidades por este aniversario, qué honor que nos tocó ahora entrevistarlo en este aniversario tan importante. Vamos a dejarles ahí un enlace para que puedan acceder a la edición digital de la revista. Y también, bueno, consulten las redes sociales. Doctor, ¿usted tiene alguna red social? No. Bueno, los invitamos a que a través de Obsidiana se vinculen con los temas de astronomía que les presenta por lo menos uno de sus ediciones. Y también los invitamos a consultar las redes sociales de la Academia Mexicana de Ciencias, donde pueden encontrar este podcast y otras magníficas entrevistas de científicos y científicas mexicanas, miembros de la academia, pero también de muchísimas diferentes áreas de conocimiento de nuestro país. Gracias por habernos acompañado y pues nos vemos en la próxima.